Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a conversar en esta sesión número 4 de la unidad número 1 sobre las elasticidades. Es un tema muy importante, muy relevante en la microeconomía porque tiene muchos efectos en cuanto a los resultados, lo que pasa en los mercados. Entonces vamos a hacer una introducción sobre el tema para posteriormente explicarle dónde y en qué aspecto tiene implicancias operacionales o implicancias prácticas. Bueno, primero que nada hay que definir lo que es la elasticidad. La elasticidad más importante de todas es la elasticidad precio de la demanda. Es la más común, la más usada, la que tiene más efectos, tanto en el análisis como en las condiciones prácticas de los mercados. ¿Cómo se define la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio es la variación que tiene la cantidad frente a un cambio en el precio. Y lo importante, que esta variación es una variación porcentual, tanto en la cantidad como en el precio. ¿Y por qué? Por el hecho muy simple que las variaciones porcentuales son aplicables a todo tipo de magnitudes de número, porque el porcentaje es comparable. Un porcentaje con unos números pequeños o un porcentaje con números grandes son ambos comparables. ¿Ya? Los porcentajes son una proporción de un total y por lo tanto son por esencia comparables. Esa es la razón por la cual nosotros usamos porcentajes al calcular elasticidades. Por eso que ustedes se van a encontrar con el caso que prácticamente todas las elasticidades son variaciones porcentuales de una variable con respecto a otra. En el caso particular de la elasticidad precio, es la variación porcentual de la cantidad del Q ante la variación en el precio, en este caso del propio producto. Si estamos hablando de peras, la cantidad de peras, cómo varía ante un precio de las peras. ¿Ya? Por eso es la elasticidad precio de la demanda. Ahora, esto se puede reformular en términos matemáticos como una variación de la cantidad ante una base con respecto a la variación de un precio ante la base de ese precio. ¿Te fijas? Estos también son porcentajes, pero expresados de otra forma. Y por la regla de la división de fracciones, nosotros también llegamos a este otro número, ¿cierto? Que es P por delta Q dividido por Q por delta P, que para distintos fines nosotros depende qué fórmula usamos. Si usamos la fórmula de elasticidades, la fórmula de las fracciones con los porcentajes abiertos, por decirlo de alguna forma, o esta con la regla de la multiplicación de las fracciones. ¿Ya? Eso depende del uso que se le vaya a dar. ¿Ya? Lo concreto, que en este caso las elasticidades pueden tener distintos valores. Ahora, por la ley de la demanda, la elasticidad siempre es negativa. ¿Por qué? Porque cuando baja la cantidad es porque está subiendo el precio. Y cuando sube la cantidad es porque está bajando el precio. ¿Se fijan? Entonces, la relación siempre va a ser negativa. Es decir, este número que tenemos acá siempre es negativo. No lo dice acá porque no sabemos cuáles son los números. Pero al poner los verdaderos números, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, por ley de la demanda. ¿Ok? Dado eso, nosotros nos vamos a concentrar solamente en el valor final, ¿cierto? Siendo que el valor es negativo, nosotros vamos a pensar que siendo ese valor negativo, ¿qué magnitud puede tomar? Y por eso que nosotros nos encontramos con dos situaciones, siendo siempre el valor negativo, que esta elasticidad es mayor que 1 o esta elasticidad es menor que 1. ¿Ya? Cuando la elasticidad es mayor que 1, es decir, la variación en la cantidad que va en el numerador es mayor que la variación en el precio que va en el denominador, se dice que la demanda es elástica. Es decir, un pequeño cambio en el precio provoca un gran cambio en la cantidad, demandada en este caso. Y eso es muy importante, grabárselo por favor. La variación, ¿cierto? En este caso en la cantidad, es mayor que la variación en el precio, siendo que ambos son inversamente proporcionales, pero estamos hablando de las magnitudes, no de los signos. Y en este caso la demanda es elástica. Y elástica es sinónimo de sensible, una demanda muy sensible al precio. Mayor que 1 quiere decir que la proporción que cambia la cantidad es mayor que la proporción que baja el precio.
en este caso, por ejemplo. El otro caso que tenemos es que esta elasticidad de precio es menor que 1. Bueno, si esta elasticidad de precio es menor que 1, quiere decir que la demanda es inelástica con respecto al precio, y es lo mismo que estemos diciendo que la variación en la cantidad es pequeña frente a una variación en el precio. Por ejemplo, la variación en la cantidad es un 10% y la variación en el precio fue un 20%. Entonces decimos que la demanda es inelástica, varía menos de lo que varió el precio, siempre esto en porcentaje, es lo relevante. Bueno, ya hay más casos, pero estos son los casos importantes, que los vamos a ver adelante en los otros casos. Ahora, una pregunta muy importante, que se las voy a dejar planteada, yo les voy a dar una respuesta muy global, es la razón por la cual la demanda es más elástica. Eso sí que es importante, la razón de las cosas, en este caso la razón de una conducta económica reflejada en la forma que tiene una elasticidad. ¿Por qué la demanda es más elástica o por qué la demanda es menos elástica? ¿Cierto? Bueno, una razón podría ser que cuando sube el precio, por ejemplo, si la demanda es más elástica, es porque los consumidores ven que tienen mejores alternativas comprando otros productos cuando sube ese precio. Es decir, tendría mejores sustitutos. Cuando un producto tiene muy buenos sustitutos, o sustitutos cercanos, o productos muy parecidos, al subir el precio, los consumidores ven que se pueden ir rápidamente a comprar otro producto y no pasar un poco el mal rato del aumento en el precio. Pueden escabullirse al aumento en el precio. Cuando no tienen esa opción, la demanda es más inelástica. ¿Se fijan? Siempre en economía las cosas son más bien simples. En este caso, una conducta económica es por qué yo puedo escapar o no escapar a un aumento en el precio. Si tengo productos sustitutos, puedo hacerlo. Si no tengo productos sustitutos, es más difícil hacerlo. ¿Ya? Esa es la razón. Hay otras razones, hay un detalle, por eso que vamos a estudiar este curso, muchas otras cosas. Un ejemplo de gráfico ahora. Esta es una demanda más elástica, ¿ya? Y esta es una demanda más inelástica. ¿Por qué sé yo, o cualquiera, que esta demanda es más inelástica? Porque fíjense que cuando cuando el precio sube, ¿se fijan? El precio yo lo mido en este eje. Cuando el precio sube, la cantidad cae poco, por eso que es muy vertical. En cambio, en esta otra demanda, cuando el precio sube, la cantidad baja mucho más, que en el caso del azul, el caso de la celeste, ¿cierto? La demanda, la cantidad cae poco, porque cuando ha aumentado el precio, la cantidad ha caído más ante el mismo aumento en el precio. ¿Te fijas? Entonces, esta demanda es más elástica ante un mismo impacto, que es el aumento en el precio. Hay una demanda donde la caída en la cantidad es mayor y en este otro caso es menor. Ambas caen, pero los montos son distintos. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, que generalmente se habla que la demanda es más elástica en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Ya? Ese es un motivo lógico, ¿cierto? Porque las personas al tener más tiempo pueden ir y comprar algo que no tienen en el corto plazo. También está el caso especial, ¿cierto?, de una demanda infinitamente elástica, donde se grafica de esta forma. Es una demanda que está definida para un solo precio y por lo tanto cualquier variación en el precio hace que tú no compres nada o compres infinito. ¿Ya? Pero en el fondo es decir, solo un precio es posible transar este producto en este mercado, porque si no nadie compraría. ¿Te fijas? Esto es lo que vamos a ver en su momento, los precios que enfrentan las empresas de competencia perfecta. Solo hay un posible precio, que es el del mercado, y este sería el caso. También tenemos otro caso especial, que es el de la demanda totalmente inelástica o perfectamente inelástica. Eso quiere decir que a una cierta cantidad, por mucho que cambie el precio, los consumidores compran exactamente lo mismo. Esto también es un caso raro, porque en el fondo lo que estamos diciendo, si el precio sube mucho, los consumidores siguen comprando lo mismo. Eso quiere decir que no tiene sustitutos, o el producto es muy, muy, muy necesario para esta persona o para este grupo de consumidores. ¿Ya? Y en este caso la elasticidad es cero. Si ustedes lo aplican en la fórmula que yo les dije al principio, la variación en la cantidad en el número es cero, ¿cierto? Y el precio puede cambiar, pero siempre la variación en la cantidad es la misma, o sea, cero.
¿Ya? Otra elasticidad interesante e importante es la elasticidad de ingreso de la demanda, que ya sabemos cómo funcionan todas las elasticidades. Es la variación en la cantidad, en este caso frente a una variación en el ingreso. ¿Ya? Es un cambio porcentual, ya no puse el cambio porcentual porque es lo mismo, es el cambio porcentual en la cantidad ante un cambio porcentual en el ingreso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la cantidad aumenta un 10% cuando el ingreso sube un 20%. Esa podría ser una posibilidad, ¿cierto? Y en este caso, si nosotros aplicamos la regla, ¿cierto?, de la división de fracciones, nos puede dar un valor como este. El ingreso, que es la base, por el cambio absoluto en la cantidad, dividido por la cantidad entre el cambio, siempre cambio absoluto en el ingreso. Y en este caso, ¿cierto?, les cuento, les anticipo que lo vamos a ver durante el curso, que esto genera distintos tipos de bienes. O sea, esta elasticidad de ingreso puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? O sea, o puede ser extremadamente positiva también. ¿Ya? Y eso va a definir ciertos tipos de bienes, que los vamos a ver durante el curso. Posteriormente tenemos la elasticidad precio cruzada de la demanda. Concentrándonos de nuevo en la demanda, nosotros observamos que esta variación, ¿cierto?, es una variación porcentual de una cantidad frente al precio de otro bien. El bien que estamos analizando, el precio B, por ejemplo, pero cambia el precio del bien M. ¿Ya? También es el cambio porcentual en una cantidad, curiosamente siempre es cantidad, ante la variación ahora de una variable que es el precio, pero de otro bien. Y cuando los bienes están relacionados, este tiene un cierto resultado. Si la elasticidad precio cruzada es positiva, los bienes son sustitutos, y si la elasticidad precio cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Algo que también nosotros vamos a ver un poco más adelante en el curso, por qué ocurre eso. También tenemos la elasticidad precio de la oferta, porque ya hemos hablado harto de la demanda. ¿Y la oferta qué pasa? Bueno, la oferta también tiene una elasticidad precio, que es del mismo estilo matemáticamente y gráficamente, en el sentido que lo que vemos que la elasticidad precio de la oferta mide la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando sube el precio en un X%. ¿Te fijas? Entonces, aquí estamos viendo más bien cómo varía la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio del propio bien. Y en este caso, casi siempre, hay una excepción, siempre en economía hay algunas excepciones, pero podríamos decir que por la ley de la oferta, esta elasticidad es positiva. Un cambio en el precio va en la misma dirección que un cambio en la cantidad. Y por supuesto que se aplica también la regla esta de determinar esto en variaciones, ¿cierto?, con los números, porque un porcentaje es la consecuencia de un resultado también, y lo podemos hacer igual como lo hicimos en el caso de la demanda, transformar esta fórmula en fracciones y así poder trabajarla para distintos fines, pero vamos a llegar a los mismos resultados. También tenemos que la elasticidad de oferta puede ser elástica o inelástica, ¿ya? Siendo positivas, ahora todas, cuando la elasticidad es mayor que 1, vamos a hablar que la elasticidad de la oferta es elástica, y en el caso que la oferta sea más bien vertical, ¿cierto?, la variación sea menor a 1, vamos a hablar que la oferta es inelástica. Aquí tenemos un ejemplo con dos gráficos, o sea, con dos, en este caso, dos ofertas, un gráfico con dos ofertas, donde la elasticidad, ¿cierto?, de esta oferta de largo plazo, porque también ocurre algo parecido, es más elástica que la oferta de corto plazo. Es decir, un aumento en el precio hace aumentar más la cantidad en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos numéricos de lo que hemos estado hablando, en este caso aplicado a la elasticidad precio de la demanda, la primera que vimos. Por ejemplo, un ejemplo numérico muy simple, que un aumento de 4 o 5 pesos, en este caso, o dólares, lo que sea aquí, que equivale a un 22%, hace disminuir la cantidad de 100 a 90 unidades, que es un 11%. Entonces, obviamente acá, como el aumento en el precio es mayor que la disminución en la cantidad, esta demanda es inelástica, porque 11 es más pequeño que 22%. ¿Okay? Ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso para una demanda elástica,
La variación en el precio, vamos a asumir que es la misma, un 22%, o sea, el precio ha subido de 4 a 5. Este 22% es un promedio entre el punto de salida y el punto de llegada, ¿ya? Eso lo vamos a dejar también como una situación a analizar durante el curso. Este 22%, y aquí tenemos que la caída en la cantidad es un 67%. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí tenemos que comparar. La caída en la cantidad es mayor que el aumento en el precio. Por lo tanto, esta demanda es muy sensible al precio. Sensible al precio. Por lo tanto, esta es una demanda elástica. ¿Se fija? Comparada con la anterior, que es una demanda inelástica. O sea, ante el mismo aumento, la cantidad cayó en 10 unidades y aquí cayó en 50 unidades. Y en porcentaje también era mayor. Una cosa interesante, ante esta misma situación que hemos puesto, del caso del aumento en el precio, nosotros vemos que la variación en las ventas de la industria, supongamos que este es el precio y la cantidad transada, cuando estamos en el caso de 4 pesos, las ventas equivalen a 400 pesos. Y cuando el precio ha subido a 5, las ventas son 9 por 5, 450. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? En el fondo ha aumentado las ventas de 400 a 450. Este es un dato importante. La demanda, cuando aumenta el precio, favorece a los vendedores solo si es más inelástica. Y aquí tenemos el otro caso. ¿Qué pasa con las ventas en el caso de un aumento en el precio cuando la demanda es elástica? En este caso, las ventas iniciales de 400 se convierten en 350. O sea, de 4 por 100 a 5 por 70, ¿cierto? 350. En el fondo, vemos que cuando ha subido el precio, como la caída de la cantidad es tan grande, proporcionalmente, que las ventas también han caído. En este caso, subir el precio para los vendedores no sería buena idea. Y tenemos dos casos de aplicación de elasticidades, muy breve, para que tengan una idea de cómo esto se usa. Por ejemplo, hablemos del precio de los productos agrícolas, el precio del trigo. A lo largo de los años, de las décadas, incluso podemos hablar hasta de un siglo, es obvio que el aumento de la tecnología o mejoramiento tecnológico ha hecho que la oferta de los productos agrícolas mejore. Como la demanda es inelástica, la demanda es inelástica porque tú compras alimentos o no vives, porque en el fondo es un bien muy necesario, como un grupo de alimentos, como un grupo, ¿cierto? La cantidad de trigo, y hoy día lo vemos, ¿cierto? Con la crisis que hay, la importancia del precio de los alimentos, ¿cierto? Que la demanda es muy inelástica. Entonces, alguien podría pensar, ¿qué está pasando aquí con las ventas de la industria? Bueno, las ventas de la industria, si el precio era 3 y bajó a 2, algo que parece positivo, no se transformó en algo positivo para los agricultores, sino que de hecho disminuyeron las ventas totales, ¿cierto? De 300 a 220. Y eso es producto que la demanda es inelástica. Si la demanda hubiese sido elástica, el resultado habría sido otro. Y otro ejemplo, y finalmente con esto terminamos este video, es el caso del mercado del petróleo. Cuando hay poco tiempo, la demanda es inelástica. Ustedes la ven acá, es bastante vertical. Cuando hay más tiempo, porque podemos reconvertir los autos a petróleo en el auto eléctrico, ¿cierto? La demanda es más elástica. O sea, cuando hay tiempo para ajustarse frente a cambio de los precios, ¿cierto? Los consumidores ajustan eso y eso transforma la forma de la demanda. En este caso, una demanda inelástica o una demanda elástica. Y si vemos que hay una disminución en la oferta, en este caso, por ejemplo, de petróleo, ¿cierto? ¿Por qué mencioné los autos? Porque los autos son el principal insumo, usa como principal insumo el petróleo, ¿cierto? El combustible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso del mercado del petróleo? Cuando hay una restricción en la oferta, el precio sube mucho y la cantidad baja poco. Pero en el largo plazo, un aumento en el precio debido a una restricción en la oferta o una disminución, ¿cierto?, en la oferta, hace subir poco el precio. La diferencia va a estar no en la oferta, va a estar en la demanda que enfrentan. Cuando la demanda es inelástica, el precio va a subir bastante. Cuando la demanda es elástica, el precio va a subir poco. Va a haber un pequeño aumento en el precio. ¿Ok? Entonces, con eso damos por terminado el tema de las elasticidades.
por supuesto que hay muchos temas que hay que entrar a verlos con más detalle, que es el propósito del curso. ¿Ok? Así que un gusto y que nos vamos a seguir viendo, ¿cierto?, en los próximos videos. Un abrazo grande y estudien y avancen con las materias, por favor.